mexicano es muy común escuchar acerca del desempleo, la pobreza, la delincuencia, la corrupción y la migración, pues son situaciones que vivimos día con día y que hasta cierto punto hemos normalizado. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el impacto social que genera nuestro país. Veámoslo a continuación. Comencemos con el desempleo. En términos estrictos, el desempleo es la situación que acontece cuando sencillamente falta trabajo. Hace referencia a un desajuste del mercado laboral en el que en líneas generales hay más trabajadores que puestos disponibles. En un sentido más amplio de la palabra, el desempleo sirve para indicar el estado de la economía de una nación, ya que una elevada ocupación laboral se traduce en mayor generación de riqueza, en salarios más competitivos y en consecuencia en un incremento de la calidad de vida de la población. En México hay factores estructurales que ocasionan el déficit de plazas del mercado laboral. Algunas de las causas de desempleo se han agudizado por la pandemia, como la fortaleza de la informalidad, la actividad económica insuficiente y la falta de estímulos laborales, lo que no permite generar los puestos de trabajo suficientes para satisfacer el crecimiento de la población, coinciden especialistas. Como consecuencia directa, la tasa mexicana de desempleo se ubicó en enero pasado en el 3% de la población económicamente activa, un dato mayor al 2.8% de diciembre, pero menor al 3.7% del mismo mes de 2022, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación de 3% de la PEA. Respecto a enero de 2023, la población desocupada descendió en 333.000 personas y la TD fue menor en 0.7 puntos porcentuales, indicó el INEGI en su reporte. De igual manera, el incremento del desempleo trae consigo diversas problemáticas sociales como el aumento de la economía informal, desintegración familiar, pérdida de valores, inseguridad y favorece el incremento de la pobreza y en consecuencia de la migración para buscar mejores oportunidades. Ahora bien, continuemos con la pobreza extrema. El concepto de pobreza extrema abarca factores objetivos y subjetivos, es decir, es un fenómeno multidimensional. Es la situación en la que no se dispone de los recursos mínimos que permitan a una persona satisfacer al menos una de las necesidades más importantes como es la alimentación. En el caso de México, la pobreza se mide de forma multidimensional, es decir, no utiliza únicamente el ingreso, sino que considera también el acceso a ciertas condiciones como educación, seguridad social, vivienda o salud como características clave para estar dentro o fuera de una situación de pobreza. Es decir, para que alguien sea considerado en pobreza no solo debe tener un ingreso menor que el que representa una canasta determinada por el Coneval, sino que además no debe tener acceso a alguna de las condiciones básicas antes mencionadas. En los últimos años, la pobreza en nuestro país ha aumentado notablemente. Es cruel pero real el retrato de la condición económica de los mexicanos que ofrece el informe de medición de la pobreza 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Del 2018 al 2020, la población en situación de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9%. El número de personas en pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas. Son casi 4 millones de mexicanos más que comenzaban a tener dificultades para comprar los bienes y servicios de la canasta básica. Y se sumaron 2.1 millones a la pobreza extrema, aquellos que tienen carencias sociales, ingresos por debajo de la línea de bienestar e inseguridad alimentaria. Los pobres son mayoría en el país. Solo 2 de cada 10 están libres de caer en la pobreza. El impacto social que tiene la pobreza en nuestro país es notorio en todos los estados, comenzando con problemas de salud y desnutrición, con 1,5 millones de niños menores de 5 años sufriendo de desnutrición crónica. La delincuencia es otra de las consecuencias sociales de la pobreza en México y lamentablemente ha ido creciendo. También adicciones, abandonos familiares, embarazos adolescentes y divorcios, entre otros. Por otro lado, en lo referente a la delincuencia, tenemos que es el acto de delinquir, o sea, cometer una infracción por acción o omisión contemplada en el derecho penal de un país. Se trata de un fenómeno social sumamente complejo, que afecta tanto a los ciudadanos como a la propiedad pública y privada, así como el patrimonio del Estado y la sociedad en conjunto. En México, en 2021, se registraron 2.130.732 delitos en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas. Esto según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Las cifras representaron un aumento de los delitos de 10.9% con respecto a 2020, dejándonos ver que la violencia en México ha cobrado más fuerza que nunca. Un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional pone a nuestro país en el cuarto lugar de las naciones con mayor crimen organizado. La principal razón por la que nuestro país se ubica en estas posiciones se explica en el informe. Es a los grupos criminales que son los más sofisticados del mundo. Otras de las prácticas delictivas donde se ubica a México en los primeros lugares es en trata de personas, armas, comercio de heroína, delitos contra la flora, fauna y recursos no renovables.
Ante esto, podemos observar graves efectos sociales, pues las tasas de delincuencia y criminalidad altas perjudican el clima de inversión privada y desvían los escasos recursos públicos al fortalecimiento del sistema policial en lugar de fomentar las actividades económicas, provocando la erosión de la calidad de vida, así como una reducción de 10% en el Producto Interno Bruto per cápita anual. Ha llegado el momento de hablar sobre la corrupción, un grave problema en la actualidad. Tenemos que comprender que la corrupción es entendida como la acción y efecto de corromper, es decir, el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción legal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los problemas políticos del país, pues las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a la rendición de cuentas hacia el interior y exterior del país. La gran mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentado sus bases a lo largo de la historia. Fueron dejadas como herencia de un gobierno autoritario y represor. Aunado a esto, el informe de Transparencia Internacional ha revelado que, por tercer año consecutivo, México no mejoró su puntuación en el índice de percepción de la corrupción, IPC, ocupando el lugar 126 de 180. Los efectos negativos que ha generado el aumento en los niveles de corrupción en nuestro país son muy variados, siendo las personas en condición de pobreza las más afectadas. Por ejemplo, en México, una familia de escasos recursos debe gastar un tercio de sus ingresos en sobornos. La corrupción también significa que los servicios de los que depende la gente, desde agua potable hasta clínicas de salud, sean deficientes. Asimismo, en el sector de la salud, gracias a la corrupción, el personal médico puede cobrar tarifas no oficiales para atender a los pacientes o exigir sobornos para medicamentos que deberían ser gratuitos. De igual manera, en lo referente a la educación, los recursos robados de los presupuestos educativos significan aulas superpobladas y escuelas desmoronadas, o ninguna escuela en absoluto. A veces se venden libros y suministros en lugar de distribuirse libremente. Las escuelas y universidades también venden lugares escolares o cobran tarifas no autorizadas, lo que obliga a los estudiantes, generalmente niñas, a abandonar la escuela. Finalmente, tenemos a la migración, la cual es entendida como el cambio de residencia de una o varias personas, de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. En México, el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o flujos migratorios, como son la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización Internacional para las Migraciones, por sus siglas OIM, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el destino principal de la migración mundial actualmente. De acuerdo con la OIM, en 2022, la migración en México estuvo conformada por un 61% de hombres, 23% de mujeres, 9% de niños y 7% de niñas, según la clasificación del organismo. Entre estos flujos se encuentran un gran número de mujeres, incluidas mujeres embarazadas y lactantes, niños, niñas y adolescentes, NNA por sus siglas, incluidos NNAs separados y no acompañados, personas indígenas, personas con algún tipo de discapacidad y enfermedades crónicas y otras poblaciones que a menudo enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Ahora bien, gracias al aumento en el flujo de la migración, se pueden apreciar algunos efectos adversos en nuestro país, tales como el surgimiento de nuevos blasones de pobreza, aumento de la discriminación, la xenofobia, etc. Puede ocurrir que los trabajadores menos clasificados se perjudiquen por la pérdida de empleos, que irán a parar a los migrantes, o por la disminución de sus salarios. Con esto, damos por terminada nuestra intervención. Esperemos que los datos que hemos proporcionado aquí sirvan para tener un panorama más amplio sobre la situación que enfrenta nuestro país en lo referente a estas problemáticas, así como el impacto que tienen en la sociedad mexicana.